No todas las iglesias que se autodenominan cristianas siguen verdaderamente a Cristo. El video de hoy expone 8 denominaciones importantes que han abandonado la verdad bíblica para abrazar la teología liberal, corrompiendo el evangelio y extraviando millones. Comencemos. Nuestro primer enfoque es la Iglesia Metodista Unida, que en su día fue un faro brillante del avivamiento wesleyano y que ahora se desmorona bajo el compromiso liberal y la decadencia espiritual. Muchos de sus pastores cuestionan abiertamente la salvación exclusiva de Cristo, priorizando el activismo social por encima del arrepentimiento genuino y convirtiendo el llamado de Dios a la santidad en una tolerancia que nos hace sentir bien. La obispa Karen Oliveto declaró infamemente que los creyentes deben reconocer a un Dios no binario, una afirmación que contradice abiertamente la clara descripción que las Escrituras dan de nuestro Creador. Los seminarios de la IMU enseñan teología liberal, socavando doctrinas fundamentales como la autoridad de la palabra de Dios y la necesidad de la conversión personal. Los sitios web oficiales de las denominaciones celebran eventos LGBTQ y mientras ignoran las voces conservadoras que aún defienden los principios bíblicos. En muchas congregaciones, los pastores bendicen las uniones entre personas del mismo sexo, ignorando los mandatos bíblicos directos sobre la sexualidad. En lugar de amar a los pecadores instándolos al arrepentimiento, la IMU promueve estilos de vida pecaminosos, privando a la gente del verdadero poder del Evangelio. Los tradicionalistas que se oponen son silenciados, etiquetados como odiosos o presionados para que se vayan. Mientras tanto, la asistencia disminuye a medida que las congregaciones perciben la ausencia del Espíritu Santo. En las iglesias que exaltan una cultura en lugar de Cristo, este trágico cambio muestra cómo el liberalismo destruye la vitalidad espiritual. Una vez sacrificadas las convicciones bíblicas, la confusión moral y el caos teológico se imponen. El mensaje de santidad de la denominación ha sido vaciado, reemplazado por un evangelio social mundano que puede complacer a las masas, pero ofende la verdad de Dios. Algunos líderes metodistas incluso promueven el universalismo, afirmando que todas las religiones conducen al mismo fin, abandonando así aún más el estrecho camino del evangelio. El resultado es una denominación desgarrada por el cisma, que pierde tanto adhesión como autoridad espiritual. Los creyentes que desean permanecer fieles a las Escrituras deben huir de una iglesia que las rechaza deliberadamente. La historia demuestra que cuando las ideas humanas prevalecen sobre la palabra de Dios, la destrucción sobreviene. La Iglesia Metodista Unida ahora arde en la transigencia y el error, mostrando los efectos letales de la teología liberal, una ideología que devora todo lo que toca como un cáncer. A continuación, nos enfrentamos a la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos, una denominación que también ha abandonado la verdad bíblica por el aplauso cultural. Esta iglesia alguna vez se enorgulleció de la consigna de Martín Lutero, solo las Escrituras. Pero ahora ha desechado la verdadera autoridad bíblica solo para complacer a la cultura. Los pastores de la ELCA se burlan con frecuencia de las doctrinas cristianas fundamentales. Algunos consideran el nacimiento virginal un mito. Otros afirman que la resurrección de Jesús es solo simbólica. En un ejemplo especialmente indignante, la reconocida pastora Nadia Bolz-Weber declaró que Jesús a veces se equivocaba, básicamente acusando a Dios de cometer errores en su sitio web oficial. Impulsan abiertamente el matrimonio igualitario e incluso defienden el poliamor, pisoteando las claras normas bíblicas sobre la pureza sexual. En lugar de exigir arrepentimiento y una nueva vida en Cristo, muchas congregaciones de la ELCA se obsesionan con causas seculares de justicia social, dejando a sus miembros espiritualmente hambrientos. Se jactan de inclusión, pero en el proceso menosprecian la autoridad de la palabra de Dios. La membresía está disminuyendo rápidamente, lo que demuestra cómo la teología liberal corrompe a las iglesias desde dentro. Una vez que se abandona la verdad bíblica, se vive un caos moral. Los luteranos que solían enseñar con orgullo la salvación solo por gracia ahora se quedan impotentes mientras sus líderes promueven creencias que atacan directamente las Escrituras. Los pastores conservadores son obligados a callar o a renunciar, mientras que la denominación se desvive por seguir cada nueva tendencia social. El estruendoso "aquí estoy" de Lutero se ha convertido en una tímida reverencia ante lo que el mundo exija. Esta espiral descendente muestra cómo la ideología liberal secuestra las iglesias, redefine el pecado, niega los milagros y silencia a cualquiera que aún crea en la Biblia. Los líderes de la ELCA se deleitan en presumir de su inclusividad, pero rechazan a cualquiera que se aferre a la doctrina cristiana histórica. Quienes buscan un verdadero discipulado y un evangelio puro se ven atrapados en congregaciones más centradas en agendas mundanas que en el poder de la cruz. En definitiva, la ELCA es una advertencia sobre lo que sucede cuando se busca la aprobación de una cultura atea en lugar de mantenerse fiel a la verdad inmutable de Dios. Si buscas una iglesia que honre las Escrituras, huye de este barco que se hunde antes de que te arrastre.
Ahora nos dirigimos a la Iglesia Presbiteriana, donde la teología liberal ha adoptado una forma aún más descarada de desafío abierto a la verdad bíblica. Esta denominación comenzó diluyendo la autoridad de la Biblia, luego impulsó ideas feministas y ahora ordena ministros abiertamente homosexuales. Sus declaraciones oficiales y su sitio web presumen de política progresista, aclaman el derecho al aborto y redefinen el matrimonio, todo mientras minimizan el pecado para agradar a los gustos modernos. Los líderes incluso hablan de alterar la Biblia, afirmando que las escrituras deben reescribirse para que coincidan con las tendencias sociales actuales en lugar de interpretarse tal como dicen. El resultado es un evangelio destripado, sin verdadero poder de la cruz, sin convicción del Espíritu Santo. Los sermones de la iglesia parroquial de E.U. rara vez llaman a la gente al arrepentimiento y a la fe. Promueven una gracia barata que ignora el sacrificio de Cristo. La membresía continúa disminuyendo, y las iglesias se dividen o cierran bajo el peso de la confusión y la herejía. Los presbiterianos conservadores que una vez apreciaron las confesiones de la iglesia son atacados por defender la verdad que defendieron sus antepasados. Mientras tanto, el activismo social reemplaza la predicación sobre el pecado y la redención, distorsionando versículos bíblicos para adaptarlos a la moda. Los pastores que se atreven a cuestionar esta agenda progresista se arriesgan al castigo o la expulsión. En un caso impactante, un pastor de la Iglesia Católica de E.U. declaró: Dios evoluciona junto con la humanidad, por lo que nuestros estándares morales deben progresar. Lo que era pecado en siglos pasados puede no serlo hoy. Esta declaración revela una profunda incredulidad en la naturaleza completamente inmutable de Dios. A medida que la iglesia parroquial de E.U. se desliza hacia la moral secular, la verdadera vida espiritual se desvanece. Los líderes fingen estar a la vanguardia. No se dan cuenta de que abandonar las verdades bíblicas conduce a la decadencia espiritual. Los creyentes fieles deben evitar esta mezcla letal de complacencia cultural y confusión doctrinal. La caída de la iglesia parroquial de E.U. muestra cómo la teología liberal destruye una iglesia otrora fuerte, dejando solo ruinas espirituales y un legado de traición. Ahora nos centramos en la iglesia episcopal, que se hunde aún más al descartar descaradamente verdades bíblicas fundamentales. Los líderes episcopales critican con frecuencia doctrinas cristianas clave. El obispo John Shelby Spong, una prominente voz episcopal, insistió descaradamente en que la resurrección corporal de Jesús es innecesaria. Destripando el Evangelio desde su núcleo, las obras y discursos de Spong, ampliamente publicados, ejemplifican la decadencia teológica que afecta al liderazgo episcopal, revelando una denominación que se enorgullece de difundir herejías desde sus púlpitos. El sitio web oficial episcopal hace alarde de agendas progresistas, defendiendo a clérigos que viven en pecado sexual manifiesto. Pero no termina ahí. Muchos obispos episcopales se burlan de la autoridad de las Escrituras, calificándolas de culturalmente obsoletas. Uno incluso se mofó diciendo que los mandatos bíblicos deben adaptarse a las realidades modernas, negando así rotundamente las verdades eternas de la palabra de Dios. En la práctica, las parroquias episcopales suelen mezclar ceremonias litúrgicas sofisticadas con activismo mundano, intercambiando la verdadera reverencia por una corrección política vacía. Los creyentes tradicionales que defienden la doctrina histórica son marginados o etiquetados como dinosaurios, anclados en el pasado. Mientras tanto, la membresía ha caído tan drásticamente que los expertos predicen que la denominación entera podría prácticamente desaparecer en unas pocas décadas. Sorprendentemente, los líderes episcopales celebran este colapso como un renacimiento necesario, insistiendo en que están evolucionando hacia algo nuevo, aunque no pueden definirlo. Irónicamente, todo intento por apaciguar la cultura secular solo acelera el declive. Si la resurrección de Jesús es opcional y la Biblia es solo un documento flexible, ¿para qué molestarse en asistir? El vacío resultante se llena de rituales vacíos y relativismo moral, privando a las congregaciones de verdadero alimento espiritual. Los seminarios episcopales empeoran las cosas al enseñar la Biblia como si fuera solo escritura humana, plagada de errores y sesgos patriarcales. Esta mentalidad prepara el terreno para una reescritura total del cristianismo para adaptarse a la tendencia social más de moda. Pero una iglesia separada de los cimientos bíblicos no puede sobrevivir. La historia episcopal proclama un desastroso rechazo a la verdad eterna de Dios en busca de la aprobación mundana, lo que mata la fe genuina y arruina el testimonio del Evangelio. Cualquiera que busque la adoración auténtica y la fidelidad a las Escrituras debe huir de esta devastadora deriva hacia la incredulidad antes de que los absorba para siempre. Ahora, veamos la asociación de las iglesias de la Viña, donde el espectáculo emocional eclipsa la sólida base de las Escrituras. Profundamente vinculado a la bendición de Toronto, un supuesto avivamiento famoso por sus risas descontroladas,
convulsiones extrañas y personas que se desploman bajo un supuesto poder. La viña busca experiencias sensacionalistas mientras escatima en predicación expositiva real. Los líderes promueven profecías personales y revelaciones modernas, relegando las escrituras a un segundo plano. Muchas reuniones se convierten en escenas desenfrenadas que se presentan como manifestaciones del Espíritu Santo, pero rara vez abordan el pecado, el arrepentimiento o la santidad de Dios. Un vistazo a los sitios web de Vineyard revela una interminable charla sobre señales y prodigios, pero escasa mención de espíritus de prueba o experiencias de arraigo en las Escrituras. Este clima de todo vale siembra confusión y fomenta la dependencia de las emociones en lugar de la verdad inmutable de la palabra de Dios. Los pastores de la viña suelen defender estas extrañas manifestaciones como prueba de avivamiento, acusando a los críticos de apagar el espíritu. En realidad, el emocionalismo desenfrenado abre la puerta a la manipulación e incluso a milagros falsos. Su estilo informal de adoración, similar a un concierto, puede atraer multitudes, pero trivializa el encuentro con un Dios santo. El entretenimiento eclipsa la reverencia, y confrontar el pecado a menudo queda relegado a un segundo plano para no perturbar la experiencia. Al final, las iglesias de Vineyard corren el riesgo de convertirse en caldo de cultivo para la inmadurez espiritual, enseñando a los creyentes a seguir los sentimientos por encima de las convicciones firmes. El legado caótico de la bendición de Toronto aún perdura en los círculos de Vineyard, donde la publicidad supera la santidad y la emoción momentánea eclipsa el discipulado duradero. Este camino es una advertencia leccionadora sobre lo que sucede cuando una iglesia prioriza el espectáculo y los avivamientos autogestionados, en lugar del poder vivificante de la palabra de Dios. Ahora nos dirigimos a Calvary Chapel, que conlleva un peligro diferente. Bajo un liderazgo descontrolado, la superficialidad doctrinal de la Capilla del Calvario se autoproclama completamente bíblica, pero sus concesiones reales son profundas. El ejemplo más evidente es su disposición a tratar al catolicismo como una rama más del cristianismo verdadero, ignorando los enormes conflictos doctrinales. Chuck Smith, fundador de la Capilla del Calvario, declaró abiertamente que los católicos comparten el mismo Señor y la misma fe, agrupándolos con los evangélicos. A pesar de las enseñanzas católicas sobre la misa, el purgatorio y las prácticas de la autoridad papal que contradicen la salvación solo por gracia, otro pastor de Calvary Chapel declaró que el catolicismo es cristianismo. Es solo una forma que no es totalmente coherente con las Escrituras en algunos aspectos, minimizando así como la doctrina católica a menudo choca directamente con la palabra de Dios. Los críticos consideran esto una concesión devastadora y advierten que, al respaldar el catolicismo como legítimo, los líderes del Calvario esencialmente apoyan lo que consideran graves errores teológicos. Su aceptación del culto católico, centrado en los sacrificios repetidos de la misa y la veneración elevada a María, choca profundamente con la enseñanza bíblica de la expiación de Cristo, realizada una vez para siempre. Esta actitud tolerante revela una tendencia más amplia. El modelo de gobierno de Moisés en muchas capillas del Calvario otorga a los pastores principales un poder casi absoluto, lo que facilita alianzas cuestionables y silencia la disidencia. Chuck Smith también apoyó a figuras como Kathryn Kuhlman, lo que aumenta la preocupación por la falta de discernimiento y la teología superficial. Mientras tanto, la especulación sobre el fin de los tiempos y la adoración informal eclipsan la sólida exposición bíblica en las congregaciones del Calvario, dejando a la gente con ansias de una verdad espiritual más profunda. El estilo informal del movimiento, la música a todo volumen y la vestimenta relajada no son intrínsecamente malos, pero los críticos argumentan que esta ética relajada fomenta un discipulado superficial. Temas complejos como el pecado, la santidad en el hogar o la disciplina eclesiástica rara vez se tratan a fondo. En algunos círculos del Calvario, la rendición de cuentas es mínima, y los miembros se resisten a cuestionar a los líderes por temor a ser tildados de divisivos. Las fallas de la Capilla del Calvario son profundas. Sin embargo, ahora nos dirigimos al pentecostalismo unitario, un movimiento que descarta al Dios Trino en favor de una herejía absoluta. La doctrina de la Trinidad enseña que existe un solo Dios que coexiste en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El pentecostalismo unitario rechaza esto, afirmando en cambio que Dios es una sola persona que simplemente cambia de modo. Esta herejía destroza la clara enseñanza de las Escrituras sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu como coiguales y coeternos. Los pastores insisten en que los creyentes deben ser bautizados solo en el nombre de Jesús, descartando la fórmula exacta que Cristo mismo dio, a la vez que exigen que las personas hablen en lenguas para ser verdaderamente salvas, convirtiendo la gracia de Dios en una actuación egoísta. Un predicador de la unicidad incluso afirmó que cualquiera que bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se burla de Dios, lo que revela cuán agresivamente rechazan la verdad cristiana fundamental. En muchas iglesias de la unicidad, predominan las estrictas normas sobre vestimenta, longitud del cabello y entretenimiento,
impuestas a los miembros como marcas de santidad. Estas normas humanas hunden a las personas en la culpa, desviándolas de una verdadera transformación del corazón. Los servicios a menudo se convierten en un frenesí emocional desenfrenado, gritos estridentes y bailes desenfrenados. Si bien la verdadera enseñanza bíblica es escasa, la verdadera obra renovadora del Espíritu Santo queda eclipsada por el espectáculo, lo que lleva a muchos a preguntarse si han hecho lo suficiente para conservar su salvación. Algunos pastores enseñan que todos los que afirman la Trinidad están condenados, aislando a sus miembros de la comunidad cristiana en general. Sus sitios web llegan incluso a afirmar que los trinitarios adoran a 3 dioses, lo que alimenta la arrogancia y la hostilidad hacia los creyentes fieles. Las familias son presionadas constantemente para mantener estrictos códigos de pureza, y si no lo hacen, son avergonzadas públicamente. Lo más trágico es que el pentecostalismo unitario menoscaba la relación eterna de Jesús con el Padre, convirtiendo al Hijo en una mera representación de Dios en lugar del Verbo divino encarnado. En definitiva, el pentecostalismo unitario se sitúa fuera del cristianismo histórico. Al rechazar al único Dios en 3 personas, pierden la esencia del Evangelio, reemplazando la gracia con reglas basadas en el temor. Los verdaderos seguidores de Cristo deben alejarse de esta falsificación, negándose a cambiar la naturaleza trina revelada de Dios por una distorsión unitaria. Si buscas la verdadera libertad en Cristo y la fidelidad bíblica, evita el pentecostalismo unitario. Su negación de la Trinidad es un ataque directo a quien es Jesús y por qué su sacrificio es importante. A continuación, está la Iglesia del Nazareno. Esta denominación, que antes se dedicaba a la santidad, ha desviado vergonzosamente hacia la teología liberal, destruyendo su otrora clara postura bíblica sobre temas importantes. Los seminarios nazarenos cuestionan abiertamente si se puede confiar verdaderamente en la Biblia, enseñando ideas progresistas que destruyen los cimientos de la fe cristiana. Los profesores fomentan con orgullo la oración contemplativa y las prácticas místicas inspiradas en las religiones orientales, confundiendo a los jóvenes pastores al mezclar la verdad bíblica con la espiritualidad pagana. Peor aún, muchas congregaciones nazarenas ahora aceptan abiertamente los estilos de vida LGBTQ como totalmente aceptables, desafiando directamente los mandatos de las Escrituras sobre moralidad. Algunas iglesias afirman públicamente las relaciones entre personas del mismo sexo como expresiones válidas del amor cristiano, tergiversando la clara enseñanza bíblica para complacer a una cultura pecaminosa. Un pastor nazareno declaró de forma impactante: debemos reimaginar las Escrituras para acoger y celebrar las identidades LGBTQ en lugar de excluirlas, burlándose abiertamente de los estándares eternos de santidad y moralidad de Dios. Este giro hacia el liberalismo ha desmantelado por completo el mensaje histórico de santidad personal de la Iglesia nazarena. En lugar de predicar con valentía el arrepentimiento y la santificación por medio de Cristo, los pastores se centran cada vez más en cuestiones seculares de justicia social, haciendo eco de eslóganes políticos de moda. En lugar del poder de la cruz, los sitios web oficiales del Nazareno suelen presentar vagos llamados a la inclusión y la justicia, sin apenas mencionar el pecado ni el arrepentimiento. Los líderes de la Iglesia parecen aterrorizados de parecer críticos, lo que deja a las congregaciones confundidas sobre el significado del pecado. Los miembros que valientemente defienden la verdad son silenciados o acusados de legalismo severo, ridiculizados simplemente por aferrarse a los estándares bíblicos que su denominación alguna vez luchó con ahínco por defender. Las iglesias nazarenas ahora reflejan las mismas denominaciones liberales que antes rechazaban, adoptando enseñanzas diluidas que debilitan espiritualmente y confunden moralmente a sus feligreses. No es sorprendente que las generaciones más jóvenes no vean motivos para quedarse. Se van en cuanto se dan cuenta de que la iglesia nazarena no se diferencia del mundo que las rodea. Las congregaciones que antes prosperaban ahora apenas sobreviven, mientras la apatía espiritual se propaga como una enfermedad. A menos que la iglesia nazarena regrese de inmediato a la autoridad inmutable de las Escrituras, perderá el poder espiritual que alguna vez tuvo. Quien desee una auténtica santidad bíblica debe abandonar esta denominación comprometida antes de que su decadencia espiritual los infecte también. La doctrina comprometida siempre trae resultados devastadores. Divisiones en la iglesia, confusión moral y vacío espiritual. Cada una de estas 8 denominaciones ilustra cómo la teología liberal destruye por completo los fundamentos bíblicos, entroniza la opinión humana y, en última instancia, extravía a las almas. Si amas la verdad, evita estas iglesias comprometidas. Busca congregaciones que defiendan con valentía las Escrituras, proclamen el arrepentimiento y se sometan a Cristo como el único Señor. Si te pareció valioso este video, dale me gusta y considera suscribirte al canal para no perderte contenido futuro.